Hola, buenos días. Este es un video que acompaña de la clase 3 de Algoritmos y Estructuras de Datos, UTN 2020. En él vamos a hablar sobre los conceptos de paradigmas y de programación estructurada. Cuando hablamos de un paradigma de programación, nos referimos a un conjunto de reglas y de formas de solución de problemas que se siguen cuando se trabaja con algún lenguaje de programación que pertenece a ese paradigma. El conocimiento de los lenguajes de programación y de los elementos que forman un programa va evolucionando y cambiando y no es el mismo que teníamos hace 2 o 4 décadas atrás. Por ejemplo, las abstracciones en los lenguajes de programación de las primeras décadas de desarrollo no eran tan potentes como lo son ahora, que tenemos abstracciones de datos y de estructuras de control que no existían inicialmente y que nos dejan escribir código más potente y más legible que nos simplifica el trabajo. Por ejemplo, el lenguaje de programación C++ que estamos aprendiendo a utilizar es un lenguaje de programación multiparadigma, porque nos permite programar de manera imperativa, siguiendo una metodología de programación estructurada, y también haciendo uso de programación genérica, el cual es un concepto todavía más potente que el de programación orientada a objetos. Entre otros paradigmas de programación podemos citar el imperativo, el funcional, el lógico, el orientado a objetos, la programación genérica, la programación dirigida por eventos o orientada a aspectos, etc. Durante este año, en Algoritmos y Estructuras de Datos, vamos a aprender a programar de forma estructurada e imperativa, y salvo para algunos usos muy básicos de algunas estructuras de datos, no vamos a utilizar programación orientada a objetos. En asignaturas de segundo año y superiores, ustedes van a conocer lenguajes de otros paradigmas de programación, como el orientado a objetos, el de programación lógica y el de programación funcional. La idea no es discutir y poder establecer que un paradigma es mejor o peor que otro, sino saber que los lenguajes de programación de un paradigma determinado suelen brindarnos ventajas a la hora de resolver problemas de un tipo determinado. También tenemos que tener en cuenta que cuando planteamos la solución a problemas y codificamos algoritmos, nos vamos a sentir más cómodos con la metodología que favorece un paradigma u otro. Por lo tanto, tenemos que ver las ventajas y desventajas que nos brinda cada paradigma para poder decidir con qué lenguaje de programación vamos a trabajar a mediano y a largo plazo. La metodología de programación estructurada es una metodología que sigue las siguientes reglas. El programa tiene un diseño modular. Esto significa que organizamos nuestra solución en base a módulos. Y vamos a decir que un módulo es una unidad de código que soluciona un problema o subproblema en particular. Para nosotros en C++, un módulo se implementa en código a través de lo que conocemos como una función. Además, decimos que los módulos tienen un diseño descendente, lo que significa que comenzamos nuestro proceso de solución pensando en el problema general y lo vamos resolviendo dividiéndolo en subproblemas y bajando hacia subproblemas más pequeños y fáciles de resolver. La idea es que vamos a continuar con este proceso hasta que en el nivel inferior nos quedan problemas que sean de resolución muy simple o trivial. Finalmente, cada módulo debe codificarse utilizando las 3 estructuras de control básicas. Ellas son secuencia, selección e iteración o repetición. Estas 3 estructuras de control básicas son muy potentes
porque, según el teorema fundamental de la programación estructurada, todo módulo se puede codificar únicamente con estas tres estructuras de control. Eso fue la conclusión de un trabajo de investigación que realizaron Bohm y Jacopini en 1966. Nosotros, durante buena parte del cursado de algoritmos y estructuras de datos, vamos a resolver problemas con estas tres estructuras de control básicas. Y ellas tienen la potencia suficiente para dejarnos plantear con código C++ la solución a lo que se llama un programa propio que tiene las características que vemos en la diapositiva. El módulo tiene que resolver un problema que tenga solución y esa solución se implementa a través de un algoritmo computable que tiene que cumplir con las características que ya vimos de los algoritmos. Por ejemplo, tiene que terminar en un tiempo finito. Decimos que el programa propio tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Esta idea está relacionada con la posibilidad de ver un algoritmo como una caja negra, teniendo perfectamente definidos los datos de entrada y los requerimientos que estos tienen que cumplir, al igual que los datos de salida y las condiciones que deben cumplir si el algoritmo se ejecutó correctamente. Esta idea es útil durante la etapa de análisis de un problema cuando tenemos que determinar qué se espera que ingrese el algoritmo y qué resultados se deben obtener luego de la ejecución del mismo. Dentro del algoritmo pueden existir caminos diferentes desde la entrada hasta la salida, pero no debería haber caminos que nunca sean utilizados para algún caso específico de datos de entrada. Todo camino dentro del algoritmo tiene que en algún momento poder activarse, para decirlo de alguna forma, para un determinado conjunto de datos de entrada. Si no, no tiene sentido que esté dentro del algoritmo. Finalmente, todas las instrucciones tienen que ser ejecutables y no tiene que haber bucles infinitos. Lo que significa una vez más que el algoritmo tiene que terminar. Por ejemplo, nosotros en SimHai podríamos escribir un programa que tenga un ciclo infinito. Ya vamos a ver cómo hacerlo. El compilador lo compilaría, no generaría ningún error de sintaxis y cuando lo ejecutemos, este programa no terminaría nunca, al menos hasta que apaguemos la computadora. Sin embargo, en ese caso, no estaríamos resolviendo un programa propio. Cuando tenemos que implementar nuestro algoritmo, sabemos que lo hacemos en lenguaje C++, que vamos a editar nuestro programa, lo solemos hacer con el editor dentro del SimHai. Ese archivo se va a grabar como un archivo fuente que suele tener extensión .cpp y una vez que hacemos un clic en la flechita verde en el icono de compilar y ejecutar del SimHai, sabemos que se ejecutan unos cuantos pasos. El compilador, atrás del SimHai, compila el programa fuente y si encuentra errores me los informa para que los corrijamos. Esos se denominan errores en tiempo de compilación, para distinguirlos de los errores que pueden surgir en tiempo de ejecución. Si no hay errores, la primera etapa de compilación genera un archivo que se conoce como programa objeto y que no es ejecutable. Ustedes pueden ver en la carpeta o directorio donde almacenan sus archivos de código fuente que también, después de varias compilaciones, quedan archivos que tienen extensión .obj. Estos archivos son los que corresponden a los programas objeto. Finalmente, otra etapa de la compilación realiza lo que se llama montaje
enlazado o link editado, que consiste en que los programas objetos se combinan con las bibliotecas del compilador que, por ejemplo, nosotros utilizamos haciendo uso de las directivas include en las primeras líneas del programa. Todo eso genera un único programa ejecutable, que ustedes lo pueden también encontrar en la carpeta del directorio donde codifican los programas, y van a tener extensión .exe. Y van a poder hacer un doble clic, por ejemplo, desde el explorador de Windows para ejecutarlos sin necesidad de que lo tengan que ejecutar siempre desde el SINJAI. Ya vimos que el SINJAI es lo que se conoce como un entorno de desarrollo integrado y suelen ser muy habituales el uso de herramientas de este tipo que combinan un editor, un compilador y también suelen incluir herramientas que me ayudan para hacer lo que se conoce como debugging de un programa. El debugging o la purificación o el depurado de un programa consiste en detectar y ir eliminando los errores que puedan quedar. A este tipo de errores los solemos conocer como errores lógicos y también errores en tiempo de ejecución. Es decir, ya tenemos un programa que compiló y que lo podemos ejecutar, pero no está funcionando de la manera que esperamos y por lo tanto tenemos que encontrar los errores, y ese proceso muchas veces puede ser más difícil que únicamente detectar los errores de sintaxis o de compilación. Nuestro lenguaje de programación C++ es un lenguaje compilado. El proceso por el cual el código fuente llega finalmente a ejecutarse, dependiendo de los compiladores, dependiendo de los lenguajes de programación, digo bien, se puede realizar de formas bastante diferentes. Los dos extremos son la compilación y la interpretación. C++ en particular es un lenguaje compilado. Eso, a grandes rasgos, significa que el compilador lee y analiza todo el programa, lo trata de manera completa. Si no hay errores, lo traduce a código de máquina y si no, muestra los errores detectados. Los compiladores se pueden ejecutar separados de los IDEs como el SINJAI, pero generalmente en la actualidad se trabaja desde entornos de programación que nos favorecen y nos hacen más liviano el proceso de edición, compilación, ejecución. En C++ vamos a trabajar con más de un fichero por programa, aunque ahora estamos resolviendo problemas que suelen ser simples y que muchas veces nos alcanza con un único archivo. En realidad, en el proceso más general, solemos usar varios archivos de código fuente en un único programa. Lo estamos haciendo ya cada vez que hacemos un include de una librería. Lo que estamos incluyendo son librerías del compilador que también están escritas en código fuente y que nos suministran potencia adicional porque tenemos acceso a funciones como las de la librería matemática que nos permiten realizar cosas o ejecutar operaciones que ya alguien codificó de antemano a nosotros. Bueno, para cerrar este video, veamos ahora una definición un poquito más completa de lo que es la estructura de un programa en C++. Ya vimos que la función main, que decíamos que era la función por donde se comenzaba a ejecutar nuestro programa, era obligatoria. Todo programa en C++ tiene que tener una función main, y dentro de la función main podemos declarar variables locales y tener sentencias ejecutables de código en nuestro algoritmo. Pero también
podemos tener declaraciones de funciones, de variables, de constantes, de objetos que vamos a conocer como globales. Esos objetos se tienen que declarar afuera y antes de la función main, porque las reglas de ámbito nos van a decir que las variables declaradas afuera y antes de la función main tienen ámbito, son visibles, decimos, se pueden utilizar desde el lugar de la declaración hacia abajo hasta el final del programa. También podemos tener librerías incluidas con la directiva para el preprocesador include, y podemos definir constantes, macros y otros elementos, los vamos a ver con ejemplos, que es la forma más fácil de explicarlo, con la directiva para el preprocesador define. Dijimos que C++ era un lenguaje modular porque resolvíamos los problemas codificando funciones o módulos. Así que además de la función main, en poquitas clases o videos vamos a ver que podemos codificar otras funciones. Esas otras funciones van a poder ir, o generalmente las vamos a codificar abajo de la función main. Pero igualmente, lo vamos a ver en detalle con los ejemplos, vamos a poner lo que se conoce como prototipos de funciones arriba y antes de la función main. Por el momento lo dejamos explicado así, bosquejado, solo sobre la diapo. Cuando tengamos ejemplos con un video va a quedar más fácil para entender y poder utilizarlo en nuestros propios programas.